Noticias y entender las noticias. Pamela Cerdeira por MBS Noticias. El derecho de réplica. ¿Y para qué lo queremos? El derecho de réplica está garantizado en la Constitución y lo que este derecho busca es que cualquier persona que se vea afectada por información que se dé a conocer en un medio de comunicación a través de alguna agencia de noticias y que esta información se refiera a su persona y le afecte ya sea porque la información sea falsa o porque sea incompleta, porque necesite contexto o porque le afecte en su moral, puede pedir al medio derecho de réplica. Y de hecho el medio tiene que garantizar en 3 días ese derecho de réplica. ¿Y qué implica? Bueno, pues que en el mismo espacio, con el mismo tiempo, pueda expresar lo que le convenga. Y me parece que, bueno, independientemente de que esto está garantizado por la ley, es incluso lo moralmente correcto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que uno se siente en una sala con un grupo de amigos y opine algo de alguien y eso pueda afectarle o no y no le haya gustado a la persona, a que se diga en un medio de comunicación. ¿Por qué? Por el alcance. No es lo mismo ir y decírselo a 100,000 personas o 1,000,000 de personas. Y ahí es donde la responsabilidad es distinta. No es lo mismo algo que se dice o que dice una persona, un conductor, una periodista en un medio de comunicación, que lo que pueda decir cualquier persona en cualquier otro espacio con un alcance mucho más limitado. Entonces, no solamente se trata de la ley, se trata de decencia y de hacer lo correcto. ¿Y por qué traigo a colación este tema? Por 2 asuntos relacionados. Bueno, por uno, el tema de los lineamientos para la protección a las audiencias, que retoma esto, que insisto, está ya garantizado en la ley. Y la otra parte, esto que inició a raíz de la discusión de los mismos lineamientos, en el que el PAN proponía que las mañaneras tuvieran también derecho de réplica. Bueno, la mañanera no es un medio de comunicación, la mañanera no es una agencia de noticias, pero sí es un espacio público. Podríamos comparar la mañanera como algo que se transmita, no sé, un programa del Canal 11 o del Canal 22, porque al final es un espacio al que están atentos y atentas los medios de comunicación. Tiene una transmisión en redes sociales con una cantidad de reproducciones importantes, pero volvamos al no es lo mismo quien lo dice. Es además quien lo dice el presidente o en esta ocasión la presidenta del país. Obvio, Morena dijo que para nada, que no aceptaban, que eso no tendría que hacerse y curiosamente acusaron un intento de censura. Es muy interesante que hayan utilizado ese argumento, pues entre el derecho de réplica y el intento de censura me parece que habría un largo camino por recorrer. Pero acusaron un intento de censura y yo sí quisiera preguntarle al partido que hoy se encuentra en el poder. El poder no es para siempre y algún día estarán del otro lado. Y sentar las bases para que quien quiera que ostente esos micrófonos haga lo correcto, insisto, es lo correcto, me parece el mínimo básico. Eso sería desde un medio de comunicación, deberse a su audiencia, y tendría que ser desde un ejercicio de gobierno, insisto, desde el federal hasta los locales, porque gobernadoras y gobernadores han copiado este modelo de comunicación, por cierto, para ellas y para ellos muy eficiente. El mínimo del respeto para su ciudadanía y para quienes votaron por ustedes. Garantizarlo. Tiene mucho más peso cuando quien dice algo está al mando del poder de un país. Y con ese mismo peso tendría que dársele derecho a cualquier persona de responder. Tan fácil como eso. Soy Pamela Cerdeira. Comenzamos.
En medio de tanto dolor quiero expresarle mi solidaridad a las víctimas, a sus familias, por tanto dolor. Esto también nos duele profundamente en el gobierno nacional. Una tragedia como esta enluta a toda Colombia, pero eso no será obstáculo para que entre todos saquemos a esta bella región del país adelante. Una región de gente trabajadora, de gente patriota, de gente que quiere un mejor porvenir, y desde el gobierno vamos a estar empeñados en ayudarles a los alcaldes del departamento y al señor gobernador para tratar de hacer que esta tragedia sea lo menos compleja posible. El día de ayer, en una operación de la Secretaría de la Defensa Nacional, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Marina y Guardia Nacional, con información del Centro Nacional de Inteligencia, se realizaron 11 cateos simultáneos en Uruapan y en otros municipios. Las diligencias derivaron de una investigación por extorsión contra productores, trabajadores, comerciantes, transportistas y empacadoras de la región, principalmente de los sectores aguacatero, ganadero y cárnico. Al parecer generó lesiones a un motociclista que no son muy graves, ya se le está atendiendo. No tenemos reportes de personas lesionadas. El edificio cuenta con la licencia de demolición que fue emitida por la alcaldía el 15 de julio de 2026. Tendrá que ser el DRO de la obra y la propia constructora quienes asuman la responsabilidad civil y de todo lo relacionado con esto. No debió haber fallado el proceso de demolición. No han enviado la información de detención urgente para extradición. No han enviado ninguna información. En este caso, Presidenta, si no envían la información, ¿por qué el gobernador no regresa a sus funciones? Sé que es una decisión personal de él, pero algo que le haya comentado a usted la secretaria de Gobernación. No, pues es una decisión de él, de mientras siga este proceso, pues mantenerse. Así lo dijo él en el momento en que salió de su puesto. Dijo, no quiero poner en duda la gobernabilidad de Sinaloa, ni mucho menos. Prefiero dejar el puesto en lo que continúa esta investigación. En medio de tanto dolor quiero expresarle mi solidaridad. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este martes 11 de agosto del 2026, en este nuevo horario en el que nos emociona muchísimo poderles acompañar en el inicio ya de la tardecita, con el hambre, con cómo cae el día, con las apuestas sobre si la lluvia acabará con nosotros el día de hoy. Rox, Luis, ¿cómo están? ¿Qué tal, Pam, Rox, auditorio? Buenas tardes, muy bien, pues un breve adelanto de lo que platicaremos esta tarde tiene que ver en parte con estas declaraciones del CEO de OpenAI de si ya la inteligencia artificial llegó al punto de la singularidad, que es este momento en el que ya alcanza un nivel de desarrollo superior a la capacidad humana y también el incremento de sus capacidades se vuelve autosustentable, solita puede desarrollarse y entonces a su vez esto exponencia todavía más su desarrollo. Si estamos en ese momento o no me parece que es una pregunta secundaria y en esa pregunta se está basando la conversación en redes digitales entre quienes hablan de temas tecnológicos. Yo creo que el solo hecho de poner la pregunta sobre la mesa habla de un contexto tecnológico de otro nivel que nada más pensábamos en algún momento a través de películas de ciencia ficción. El solo hecho, insisto, de que estamos platicando de eso es algo muy relevante. Ya lo platicaremos más adelante con este piso. Y por otro lado, también parte de lo que les comentaré en la segunda hora de este espacio tiene que ver con esta frase que dice que una mentira repetida 1000 veces se vuelve una verdad y quizá aplicada a este gobierno no sea tal cual, sino una mentira dicha 1000 veces se vuelve una estrategia, la única estrategia de comunicación de gobierno que no necesariamente se convierte en una verdad. Lo platicaremos más adelante. Oh, ya me dejaste picadísima. Ok, que podría ser como cualquier cosa, pero está bien, ya me dejaste picada. Rox. Pam, les contaba
comentaba que les debía los estrenos de esta semana, entonces a las 2 de la tarde vamos a platicar de qué ha pasado en temas musicales. Hay 2 buenísimos que no se pueden perder y uno tiene que ver con Colombia, por cierto. Ok, y ya nada más así. Es lo único que Bueno, les está puedo bien. decir. Bueno, pues a las 2 de la tarde entonces nos enteraremos. Muchas gracias. A ti. Eugenia, nada más antes de esto, ahorita que hablabas del asunto de la singularidad tecnológica, yo siento que habla más de nuestros miedos que del desarrollo tecnológico en sí. Y nuestros miedos, o sea, son los mismos no resueltos desde la prehistoria, porque avanzamos más lento que la tecnología. A mí me parece que sí son miedos muy fundados y me parece que la idea de limitar el desarrollo de la tecnología a las decisiones del ser humano, es decir, o que el ser humano pueda controlar este desarrollo, me parece que es una idea del deber ser, pero que en la práctica no lo vamos a lograr, que sí vamos a seguir viendo cosas como la que vimos, el ataque cibernético de modelos avanzados de OpenAI y otras cosas que, insisto, estamos destinados o amarrados a parchar todos estos incidentes que lleguemos a tener. Me parece que sí son miedos fundados. No hay otro modo de avanzar más que pues aventurándonos, dando un salto al vacío. Y siento que Sam Altman es muy mercadólogo también. O sea, de pronto tú lo escuchas, escuché un podcast de él y decía unas cosas que, o sea, lo terminabas de escuchar y decías, claro, ahora mismo voy a construir una nave espacial porque tengo un modelo de lenguaje en mi bolsa y me va a decir exactamente cómo hacerlo. No, estamos exagerando un poquito, ¿no? De cierto modo, yo creo que todos los CEOs de estas Sí, firmas tecnológicas están hacen obligados a ser marqueteros Claro. porque estamos Claro. también en una guerra. Claro, y de por sí que todos mienten, pues estos están mintiendo un poco más. ¿Ibas a decir algo, Rox? Sí, nada más iba a decir que hablando de mentiras, no queremos escuchar sus opiniones sobre el registro telefónico. ¿Cómo ligaste las cosas? Faltan 4 días para que los valientes, luchones, los Chuck Norris del no te voy a dar mi CURP Exacto. se registren o no y les bajen el switch, en teoría, de su línea telefónica si es que no se registran, ¿no? Exacto. Si ustedes tienen 0, nos interesa saber si lo registraron, si lo van a registrar, no y por qué. Y esperamos que nos manden sus notas de voz para poderles escuchar. 55 33 32 95 85. Es más fácil si nos mandan notas de voz, así las podemos compartir. Y si nos mandan mensaje de texto, pues también les leemos. Leemos el Gracias. chisme. Perfecto, gracias. Y los que Rox. sean penosos, que nos escriban en YouTube y los leemos. Ok, ¿ningún 0 por aquí? Yo no. Tenemos Yo una no. 1, Viri es 1. Yo también soy ¿Nadie uno. 0? 1, 2 unos. Ujú. Caerán primero. Gracias, vamos con la información. Bueno, pues esta historia que hemos estado siguiendo, que tiene que ver con el caso Ayotzinapa, en una detención que nos tomó por sorpresa a muchos, menos al GIEI, este grupo de investigación independiente que desde sus informes ya había señalado que ahí había algo que faltaba. Una serie de videos y la razón por la que, o no, porque no se sabe, el exgobernador de Guerrero hubiera escondido o desaparecido ese tipo de evidencia que era clave en el caso de Ayotzinapa. Bueno, pues ahora se reanudó la audiencia contra Ángel Aguirre y René Cruz. Cuéntanos en qué van. Muy buenas tardes. En efecto, este día se lleva a cabo esta audiencia en la que Mario Elizondo Martínez, juez de control con residencia en el penal del Altiplano, va a resolver si vincula a proceso a Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, por el delito de desaparición forzada relacionado con el caso Ayotzinapa. La Fiscalía General de la República acusa al político guerrerense de destruir los videos de las cámaras que se ubican al exterior del Palacio de Justicia de Iguala, las cuales captaron el momento en el que el autobús 1531 de la empresa Estrella de Oro, en el que viajaban los estudiantes normalistas, fue detenido por policías municipales y estatales. En este marco, Pamela Aguirre Rivero dijo tener su conciencia tranquila y muy en paz, pues no tuvo absolutamente nada que ver con los hechos y afirmó que no esperaba ser detenido a casi 12 años de este caso Iguala,
ya que siempre que se le ha requerido se ha presentado a comparecer. El exgobernador de Guerrero manifestó su deseo de colaborar, al tiempo en que enfatizó que nunca se ha escondido. Cabe mencionar, Pamela, que esta acusación contra el exmandatario se dio luego de la información que aportaron Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, quien hace unos días pues obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria como parte de un proceso en el que se le acusa también de colaborar en la desaparición de estos videos. La otra testigo es Blanca María del Rocío Estrada Ortega, ex subprocuradora de Justicia del Estado, quien fue detenida en marzo pasado luego de un cateo en su departamento en el que fueron asegurados 5 cartuchos de arma de fuego y 5 cajas de medicamentos controlados. Ambas mujeres pactaron un criterio de oportunidad con la FGR como parte de una carpeta de investigación distinta a la que generó su detención. Pamela, pues parte de lo que se ha dicho en esta audiencia, la cual pues se prevé que vaya a durar algunas horas. Pamela, el reporte que tengo al momento. Pues vamos a estar al pendiente, René, por si en estas próximas 2 sucede algo nuevo. Muchas gracias. Claro que sí, Pamela. Buenas tardes. Ha sido uno de los casos más manoseados. Ahora sí que campaña política en turno con la promesa de resolverles a los padres de los normalistas. Pues eso, qué pasó con sus hijos, qué sucedió exactamente esa noche y los avances son a cuentagotas, además obedeciendo más a tiempos políticos que a la necesidad de justicia o a las mismas promesas de justicia que a lo largo de los años se han hecho. Esto importante, también les comentábamos el día de ayer este sismo en Colombia y que por supuesto la cifra de personas fallecidas pues ahí habría de ir en aumento. Hay más información, nos vamos hasta Colombia donde está Nancy Sáenz. Nancy, buenas tardes. Hola Pamela, buenas tardes. No solamente el número de personas fallecidas, sino también el número de personas heridas. Tenemos el más reciente reporte, 191 personas han fallecido, han perdido su vida, que se concentran en las principales capitales, además de 2.595 personas heridas y 165 edificaciones colapsadas. Cali, Pereira, Quibdó y Manizales concentran el 97,6% de las víctimas fallecidas registradas hasta el momento y 32 ciudades se encuentran en alerta roja. El presidente Abelardo de la Espriella ha visitado 3 de las zonas afectadas. Estuvo ayer en Cali y en Quibdó, como lo reportamos, en Quibdó, la capital del departamento del Chocó, donde se registró el epicentro del sismo. Hoy el recién posesionado presidente ha visitado Pereira. Desde allí fue reiterativo en lo que ha anunciado en las ciudades ya visitadas con la asignación de subsidios de arrendamiento para las personas que perdieron sus viviendas y ahora anuncia la suspensión del pago de servicios públicos por 3 meses. Escuchemos al presidente de la Espriella. Hacer lo que sea necesario en el marco de la ley que nos autoriza para que esas personas afectadas tengan un alivio en cuanto al pago de esos servicios públicos. Todos los servicios públicos por 3 meses para todos los risaraldenses. Segundo, estamos en este momento estructurando el programa de subsidio de arriendo para las personas que perdieron su vivienda. Necesitamos hacer ese censo, caracterizar esas viviendas para proceder de conformidad y entregarles a esas personas un subsidio para que se puedan mudar. Posteriormente entraremos a las reparaciones de las casas. Y avanza a esta hora sin pausa la búsqueda de personas bajo los escombros. Muchas historias de esperanza dan cuenta de lo que ocurre en varias zonas del desastre. Anoche el alcalde de Cali, Alejandro Eder, publicaba la foto de una joven, Diana Sánchez, que fue allá aprisionada bajo los escombros de un edificio colapsado. El cabo de la Defensa Civil, Sebastián Sánchez, nos comenta cómo se dio este rescate. A las 9 de la noche hicimos contacto con Diana. Empezamos un arduo trabajo desde las 9 de la noche de ayer, periodo operacional de casi 16 horas, en conjunto con Bomberos Bogotá. Con ellos trabajamos arduamente en un escenario bastante complejo. Se logró rescatar a Diana con vida. Son historias de vida de personas que estuvieron toda la noche buscando bajo los escombros en condiciones realmente adversas, Pamela, porque en los lugares donde se registró la emergencia no hay luz, no hay suministro de energía y es muy difícil hacer estos rescates. Ayer les contaba que un bebé de 6 meses fue rescatado
al lado de su mamá que está viva, pero la señora, la mamá de este bebé, no ha podido salir de los escombros. Hace 24 horas rescataron a su bebé, pero ella está aprisionada bajo unas placas de concreto que le impiden en este momento salir, aunque permanece con vida y están los organismos de socorro permanentemente hidratándola. Son muchas como estas las historias que podríamos registrar en esta tarde, Pamela. No puedo imaginarme historia más de horror y esperanza que esta que nos cuentas de la mamá y el bebé. ¿Por qué no ha sido posible restablecer los servicios básicos como la luz en algunas de las zonas? Porque se vinieron abajo tanto los edificios como las torres de suministro de energía. Y esto hace que se retire el suministro de energía para evitar cortocircuitos y que las personas que están allí sean afectadas por descargas eléctricas. Entonces, no es posible en este momento conectar de nuevo. Entonces, aunque se acaba la luz del día, en todos estos lugares las personas continuaron, tanto los organismos de socorro como los familiares de las personas que están bajo los escombros, buscando a sus seres queridos, Pamela. Y te tengo un dato que es importante, no solamente para los colombianos, las personas que están acá en el país, sino los que tienen familiares en la zona del desastre, pueden inscribir en la página colombiatebusca.com a sus familiares desaparecidos. En este momento hay registrados en esa página 3.944 personas desaparecidas que no han podido ser ubicadas. Híjole, pues seguimos al tanto. Muchísimas gracias, Nancy. Quedamos al tanto y seguimos en contacto. Un abrazo, Pamela. Un fuerte abrazo. El secretario de la Defensa Nacional informó que están preparando el envío de medicamentos. Escuchan. El día de ayer nos firmó esa orden de que preparáramos el personal que en un momento dado pudiera salir a proporcionar ayuda humanitaria a Colombia, y de inmediato se activó el agrupamiento Cali, así se llama. Ahora es el agrupamiento Cali. Sería un agrupamiento muy similar al que apoyó a Venezuela. Estaría constituido por un general, su grupo de comando, 255 militares, que incluyen personal especialistas en rescate, en búsqueda, dirían binomios canófilos, personal de sanidad, médicos. Oigan, y por cierto, esta mañana ha sido una mañana compleja. En la mañana, integrantes del SMEI, de la Asociación Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, se manifestaron para pedir atención a sus demandas. Y también un edificio abandonado en proceso de demolición colapsó sobre viaducto Miguel Alemán. Cuéntanos, Juan Carlos Alarcón, buenas tardes. Me da gusto saludarte, Pamela, gracias, muy buenas tardes. Un edificio en proceso de demolición colapsó sin que se registraran personas sin vida o lesionadas. El percance ocurrió en un predio que se localiza en Viaducto Río Becerra y Minería, en la colonia Escandón, segunda sección de la alcaldía Miguel Hidalgo. Dicho inmueble estaba en un proceso de demolición para el desarrollo de una nueva construcción de una empresa. La caída de escombros afectó un árbol, la lateral y carriles centrales de Río Becerra, dañando un vehículo y una motocicleta. La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miriam Ursúa, informó que no se reportaron personas heridas y se dio intervención a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por si existe algún daño ocasionado a la infraestructura pública tras el colapso. Vamos a escuchar. Hemos estado revisando si acaso tenían estudio de riesgo de demolición, efectivamente sí lo tienen. Ha quedado esto en manos del fiscal para que sus peritos determinen cuál fue la falla de no seguir algún tipo de protocolo que el propio estudio decía que tenían que seguir. No tenemos fallecidos, no tenemos heridos, afortunadamente. Hubo alguna afectación al exterior, un automóvil y un motociclista. Señaló que inicialmente se solicitará la presencia del director responsable de obra y del encargado de protección civil para revisar el programa interno en la materia. La compañía encargada de la demolición de dicho edificio deberá responder por los daños ocasionados no solo a la infraestructura de la ciudad, sino también a un vehículo y una motocicleta que resultaron afectados. La Coordinación de Investigación Forense y Servicios Periciales de la Fiscalía llevará a cabo diversos dictámenes para determinar
determinar posibles responsabilidades por acción o por omisión y las causas de este colapso. Momentáneamente la vialidad de la lateral viaducto Río Becerra al cruce con Minería permanecerá cerrada debido a los peritajes que se llevarán a cabo y la remoción de escombros. Y es el reporte que tengo. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, pues hasta el momento esto es todo lo que tienen que saber. 1:25. Mándanos un mensaje de voz respondiendo la pregunta del día al 55 36 32 95 85. Toda nuestra programación y la mejor información en la yema de tus dedos. MBS. Una de la tarde con 28 minutos. Nos informan que el periférico sur desde San Jerónimo está parado. Bueno, lo que pasa es que está cerrado el paso en periférico sur. Hay una patrulla atravesada bloqueando la circulación más o menos a la altura de Luis Cabrera y San Jerónimo. Vamos a averiguar qué es exactamente lo que está sucediendo. Pero gracias por la información y nos pueden escribir al 55 33 32 95 85. Por cierto, saludos también a quienes nos escuchan en Durango, en San Cristóbal de las Casas y en Felipe Carrillo Puerto. Muchísimas gracias a quienes nos ven en MBS Televisión y también a quienes nos acompañan en las transmisiones de YouTube y TikTok de MBS Noticias. Otra vez, un anuncio por parte del gobierno federal de la reducción de homicidios. Aumentó, dice el gobierno federal, la reducción de homicidios en 51%. Ojo, los datos los comparan con el 2024. Hatsiri Magallanes, te escuchamos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes. Y sí, de hecho, los comparan con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En este marco del informe en materia de seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum presumía una reducción del 51% en homicidios dolosos en el país, en lo que va precisamente de su administración. En la conferencia mañanera, la mandataria admitió que a pesar de que hay temas importantes como la extorsión en distintas partes del país, pues se demuestra que la estrategia de seguridad de su administración sí está funcionando. Escuchemos. La reducción de homicidio doloso es de 51% entre septiembre de 2024 y julio del 2026. En 22 meses la reducción del homicidio doloso es la mitad de cuando recibimos. Es el informe de homicidio doloso. Aquí estuvo también el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reportó 63,564 detenidos y también 518 toneladas de droga que fue decomisada precisamente en el mismo periodo. Escuchamos. Del 2024 al 31 de julio del 2026, en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum han sido detenidas 63,500 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado 32,800 armas de fuego y 518 toneladas de droga, entre ellas más de 5 millones de pastillas de fentanilo. En 23 entidades del país, el Ejército y la Marina han destruido 2,725 laboratorios clandestinos y áreas de concentración utilizados para la producción de metanfetamina. Con estos aseguramientos se afecta de manera directa la
la logística de los grupos delincuenciales, su capacidad financiera y operativa de las organizaciones delictivas. Se evita que millones de dosis de droga lleguen a las calles y se reducen los recursos que utilizan para adquirir armas, corromper autoridades y continuar generando violencia. Estuvo Guillermo Briceño, quien es el titular de la Guardia Nacional, reportó por primera vez en la conferencia una disminución del 37% en el robo de transporte. Escuchamos. En la administración anterior, el robo al autotransporte presentó la cifra más alta en el año 2018, con 13.068 robos, mientras que para el 2024 se registraron 7.978 robos, lo que representa una disminución del 38.95%. En el 2018, como ya lo mencioné, hubo 13.068 robos y los comparamos con los registrados en el 2025 de 6.263. Ha habido una reducción del 52.07%. En los últimos meses del 2026 tenemos un registro de 2.519 robos y representa en una proyección al final del presente año del 37% aproximadamente que se tendría en esta reducción. El reporte que tenemos, Pamela. Muchísimas gracias, Hatsiri. Buenas tardes. Buenas tardes. Por cierto, regresando al bloqueo de Periférico y San Jerónimo, lo que pasa es que hay un grupo de manifestantes que se están manifestando a la altura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es un grupo que está protestando por una recomendación de la CNDH relacionada con el caso de Ayotzinapa. Ahora, bueno, regresa, por cierto, saludos a Ana Francisca Vega, que está atorada justamente en medio de este tráfico, y escúchenla a partir de ahora en su nuevo horario de 7 a 10 de la mañana en esta estación que tuvo un arranque exitosísimo. Bueno, regresando a este tema de los números, y esto es importante. Cada vez que sale el Ejecutivo a decir se han reducido los homicidios, las últimas cifras que nos presumían últimamente eran del 40 y tantos %, ahora un 53%. ¿De dónde vienen esos datos y de qué nos están hablando? Son las cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública. Sin embargo, solo están hablando de un tipo de homicidios. Y mucho se ha dicho que hay un subregistro, o digamos que mandan algunos de los datos que tienen que ver con la violencia, que también son importantes, a otros cajoncitos del registro que no son contados aquí. Personas con otro tipo de muertes violentas, o que son feminicidios u otro tipo de homicidios, o personas desaparecidas. Y cuando volteamos a ver esos números, ahí ya digamos que el resultado no es tan optimista como este 53%. Y esto lo digo, no es tan optimista, entrecomillado, porque a pesar de ello, sí hay una reducción que voltear a ver y que puede indicar algo interesante. Ahora, ¿quién hace este análisis? México Evalúa lo que hace es pues juntar todos estos datos que no están incluidos en la información que da a conocer el secretariado en las mañaneras, y decir, bueno, en realidad, ¿cómo vamos? Porque no solamente podemos no solamente podemos revisar un dato, y dos, sabemos que las fiscalías, pues unos a propósito, otros sin querer, están registrando donde no deben registrarlo. Y entonces así es como analizan qué pasa con esto a lo que le llaman la violencia letal. Nos acompaña Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa. Gracias por tomarnos la llamada, Armando. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Pamela. Muchas gracias por la oportunidad de conversar contigo. Empecemos por la buena, que me parece importante, que es esta reducción que sí registran, tomando en cuenta todos estos factores. Cuéntanos de qué tamaño es. Sí, de entrada señalar que nosotros hablamos de violencia letal, como ya bien comentabas, y no de homicidio doloso. Nosotros pensamos que hoy el dato de homicidio doloso ya no captura de manera precisa el fenómeno de la violencia letal, es decir, todos aquellos fenómenos que acaban con la vida de las personas. Pensamos esto por dos motivos. Los datos de homicidio doloso se producen en un entorno de debilidad institucional. En muchos territorios tenemos policías y fiscalías que no siempre tienen las herramientas para identificar y clasificar de manera adecuada un asesinato. Y además también es cierto, Pamela, que en muchos territorios el crimen organizado ha hecho de la desaparición de personas pues un mecanismo para invisibilizar la violencia. Eso está documentado. Por ese motivo, vemos más allá del homicidio doloso y consideramos otros indicadores que nos pueden ayudar a reducir estos sesgos. Consideramos homicidio culposo, consideramos feminicidio, otros delitos contra la vida y registros de personas desaparecidas y no localizadas.
conjuntando todo, hemos identificado una reducción desde el pico más alto que fue 2024, cercana al 27%. Esa es una noticia positiva, sin embargo, hay matices importantes. No podemos hablar de un proceso estructural de pacificación, dado que los niveles de violencia actualmente todavía son bastante altos y además este mismo indicador pues prácticamente ha crecido de manera interrumpida durante 10 años, desde 2015 a 2024. Entonces probablemente estamos en un cambio de tendencia, pero no en una transformación estructural. Nada nos confirma que esta reversión se pueda caer a corto plazo e insisto, los niveles actuales de violencia son mayores a los que registramos al principio de la serie. Veo una coincidencia más parecida a los datos que dio a conocer el INEGI, que vienen de otra fuente. Sí, el INEGI lo que reportó recientemente la semana pasada son los registros de defunción. No obstante, lo que muestra el INEGI, digamos que es una tendencia mucho más parecida a lo que muestra el Secretariado Ejecutivo en términos de tendencia, aunque la realidad es que los datos de INEGI y del Secretariado Ejecutivo difieren de manera cada vez más importante. Ese es otro dato. En el último año, prácticamente 4,000 homicidios de diferencia reportan más el INEGI que el Secretariado, incluso si conjuntamos homicidio doloso y feminicidio. Recordemos que el INEGI no distingue entre feminicidio y homicidio doloso, entonces es importante sumarlos. Entonces, los datos de INEGI del Secretariado se parecen más en la tendencia, pero bueno, los datos de INEGI no incorporan fenómenos como el registro de personas desaparecidas, ¿no? De ahí la diferencia, aunque me parece que a corto plazo sí es probable que estemos viendo una reducción de la violencia letal, al menos a nivel nacional, y es importante que comencemos a cuestionarle al gobierno y como sociedad ¿por qué se reduce la violencia? ¿Es gracias a sus operativos o a qué se debe esta caída tan pronunciada? Y es algo que también hicimos en el documento. Lo veo y es muy interesante. Les compartimos al rato el enlace para que lo puedan revisar porque cruzan los datos con los lugares en donde se ha reducido o no, con los operativos que se han hecho en estos lugares. El mismo reporte dice que hay alguna especie de correlación, pero no tan grande en lo que tiene que ver con los operativos y la reducción, pero lo que sí tienen claro es en donde está peor es donde más operativos se han hecho. Pero quisiera preguntarte para terminar, Armando, hagamos este zoom in, porque hablamos de una media nacional y entonces hablamos de esta reducción del 27%, pero no es la realidad para todos los estados. ¿Dónde estamos bien? ¿Dónde estamos mal? De hecho, creo que esto es uno de los hallazgos más importantes a comentar. Y si tan solo nos ceñimos al homicidio doloso, que es la métrica que utiliza el gobierno para evaluar la seguridad pública y más específicamente al promedio nacional, pues efectivamente la reducción del promedio nacional de homicidio doloso no refleja la realidad de todas las entidades federativas. De hecho, al día de hoy podemos decir dos cosas muy importantes. Los niveles actuales de homicidio doloso, tanto a nivel nacional como a nivel de las entidades federativas, no son aceptables. No podemos caer simplemente en el análisis de la reducción de la violencia. Hay que considerar el tamaño actual. Entidades como Colima, por ejemplo, hoy tienen un nivel de violencia extremo frente a referentes internacionales y la propia media nacional ya registra niveles muy altos, por ejemplo, frente a países de la OCDE y también frente a nuestros primeros socios comerciales. Sin embargo, si vemos la tasa de cada una de las entidades, también nos vamos a encontrar con una problemática muy específica para ciertos estados. Por ejemplo, tenemos cerca de la mitad del país que hoy registra una tasa superior de homicidio doloso a la que se registra a nivel nacional. Por ejemplo, Colima supera en 35.6 puntos de tasa la media nacional. Tiene una tasa por cada 100,000 habitantes cercana a los 40. Eso es muy alto, insisto, en el contexto internacional. Entonces, el promedio nacional está invisibilizando estos focos rojos. Es muy importante que bajemos el análisis al ámbito estatal e incluso al ámbito municipal, pero lo que es un hecho es que no podemos hablar de un proceso de pacificación generalizado, a pesar de que se nos hable de una reducción importante a nivel nacional, Pamela. Muy bien, pues Armando, un gusto poder platicar contigo. El gusto es mío. Muy buena tarde, Pamela. Muy buenas tardes. Los datos son de México Evalúa. La conclusión de ustedes. 1:40.
Estás escuchando a Pamela Cerdeira por MBS Noticias. Regresamos. Este martes y miércoles del campo en Soriana, milanesa de pollo fresca 179.90 el kilo. MBS Noticias. Regresamos. Una de la tarde con 44 minutos. Muchísimas gracias, por cierto, por sus mensajes. Martín Gómez dice, me acaban de dejar basura electoral aquí en Ecatepec. Según yo no hay campañas. ¿Esto cómo se llama? Ha de ser el periódico de Morena o algo así. Ah, bueno, no, parece más bien solamente un panfleto. Muchísimas gracias por mandarlo, Tomás. No se supone que la mañanera debería informar solo de los temas que son agenda del país. Nos mandan unas imágenes de una calle que es la calle Reforma en la colonia San Francisco, en la alcaldía Magdalena Contreras, que la calle termina en escalones. Y entonces ya van varios coches que pues no conocen la calle y van confiados y terminan atorados en los escalones. Y bueno, que ya lo han reportado infinidad de veces a la alcaldía, pero que nadie va a solucionarles el problema, avisar, cerrar antes, algo para evitar que los vehículos terminen ahí. Juan Carlos Alarcón, ¿qué está pasando en Periférico Sur? Buenas tardes. Gracias, Pamela. Muy buenas tardes. Integrantes de la Asamblea Común y contra la Guerra realizan una manifestación frente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la lateral del Anillo Periférico y Luis Cabrera en la colonia San Jerónimo Lídice.
La manifestación genera complicaciones a la circulación vehicular en dirección al sur de la Ciudad de México por la presencia de los manifestantes. Exigen la detención y castigo de todos los implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Algunos de los manifestantes se encuentran con el rostro cubierto y ellos pues han lanzado algunas consignas para que las autoridades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos atiendan esta exigencia y establezcan una mesa de diálogo con la representación de esta denominada Asamblea Común contra la Guerra. La protesta hasta el momento se desarrolla en términos pacíficos, no se ha generado alteración al orden. Sin embargo, elementos de la Policía de Tránsito se encuentran en el punto para agilizar el tráfico y también hacer desvíos a la circulación con la finalidad de resguardar la presencia de los manifestantes frente a la Comisión de los Derechos Humanos. Y es el reporte que tengo. Gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Paciencia a quienes estén atorados en el tráfico. Bueno, en otros temas, el INCO tiene información sobre qué tendría que pasar con el sistema educativo hoy, que lo que tenemos de frente es la inteligencia artificial. Hoy, que una de las grandes preguntas tiene que ver con aquellos primeros empleos, aquellos que entran como becarios o a su primer empleo en una empresa, esas cosas que normalmente uno hace cuando llega por primera vez a trabajar. Esas cosas están siendo reemplazadas por la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué va a pasar con todos esos jóvenes recién graduados? Fernanda García, directora de Sociedad de El INCO, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, Pamela, es un gusto estar aquí. Cuéntanos, ¿qué fue lo que encontraron? Pues lo que analizamos son estas tendencias que vemos tanto en la educación como en el mercado laboral, ¿no? En esta era de la IA, ¿qué tipo de habilidades se necesita? Sin duda vemos una necesidad por habilidades técnicas y tecnológicas, pero los empleadores también lo que piden son habilidades blandas, habilidades humanas, como pensamiento crítico, capacidad de resolver, resiliencia, adaptación al mercado laboral. Es una de las grandes necesidades del mercado laboral ahora, porque como se ha diversificado la forma de estudiar y ya no todo el mundo va a la universidad y se ha vuelto más fácil adquirir de una manera más flexible una microcredencial o tomar un curso en línea, todas estas habilidades que se desarrollan en un entorno presencial se han ido perdiendo. Entonces vemos una necesidad clara por este tipo de habilidades. En el lado laboral, lo que tú comentabas, sin duda es algo fundamental. ¿Cómo se están transformando los puestos con la llegada de la inteligencia artificial? Y los puestos de entrada han tenido una desaceleración en su crecimiento, ¿no? Cada vez hay menos puestos de entrada y eso tiene implicaciones. En el corto plazo, sin duda, las empresas pueden ver una mayor productividad y un beneficio en cuanto a recortar este tipo de puestos. Pero ¿cómo vamos a llenar el día de mañana los puestos de mando medio o mando superior si las personas o los jóvenes que egresen ya no van a tener esa formación que te da el primer puesto de entrada, ¿no? ¿Cómo van a saltar de terminar una carrera a un puesto de mando medio? Entonces tenemos que también pensar lo que implica desaparecer cierto tipo de puestos. Y por último, también lo que vimos fue generacionalmente, porque ¿qué vas a hacer con esos mandos medios que están siguiendo todo un caminito? O sea, estamos hablando de que en realidad se va a transformar todo, para todos. Totalmente, vamos a transformar la estructura jerárquica y eso va a tener implicaciones en el tiempo y pues bueno, justo lo estamos escuchando mucho que está pasando en Estados Unidos y en el INCO nos dimos a la tarea de medirlo y vemos que los puestos de entrada pasaron de crecer cerca del 9% anual y ahora las variaciones están por debajo del 3%. Entonces, sin duda está pasando en México también y hay que echarle ojo a lo que va a implicar el día de mañana. Y otra que también es fundamental es la contratación por habilidades, ¿no? Escuchamos mucho de el título ya no es la única manera para acceder al mercado laboral, pero también nos dimos no a la tarea de medirlo y realmente no es una tendencia que veamos tan generalizada. Apenas 1 de cada 5 empleadores planea priorizar y contrata por o con base en habilidades. Y esto significa a lo mejor hacer un examen o tener una microcredencial,
pero el título universitario sigue pesando mucho a la hora de reclutar, y creo que es algo que también nos tenemos que cuestionar, ¿no? Porque en un país donde no todo el mundo va a ir a la universidad y está adquiriendo habilidades en otras vías, pues las estamos formando, pero no necesariamente empleando. Entonces, eso también es algo que es necesario, porque necesitamos formar talento cada vez de una manera más Distinta, rápida, claro. que se adapte a estas necesidades que son tan cambiantes en el mercado laboral. Fernanda, muchísimas gracias. No, hombre, al contrario, gracias a ti. Muy buenas tardes. Ahí se queda el dato. Estas nuevas contrataciones, una reducción del 9 al 3%. ¿Ustedes en sus lugares de trabajo siguen pidiendo estos títulos o ustedes siguen diciéndoles a sus hijos, estudia, ve a la universidad, ten un título de algo porque eso es lo que te va a garantizar un futuro económico mejor? 1:51. Una vuelta al mundo del deporte. El marcador de Rosa Covarrubias en MBS Noticias. Directora de los deportes, la continuación de la telenovela Los ricos también lloran, se pone buena, cuéntanos. Es nuestra novela favorita. Ya, sí. Es la novela del verano, Pam, no podemos hacer nada diferente y tampoco podemos cambiar mucho el rumbo que va a tomar el fútbol. Y es que justo cuando pensábamos que lo de la Federación Mexicana de Fútbol había sido como el respaldarazo a Gianni Infantino y esperar que iba a ser la CONCACAF, bueno, ayer CONCACAF se une a UEFA, se une a la Confederación Asiática también, para dar a conocer que no respaldan a... Perdimos, Rosy Covarrubias. Se apagó tu micrófono, si pudieras volverlo a abrir para que terminemos de escucharte. Aquí ahora estamos sí. De nueva cuenta, Pam. Aquí No, estamos teniendo problemas con la señal. Ahorita vamos a ver si logramos mejorarla de alguna otra manera. Les recuerdo, mientras tanto, que nos manden respuesta a la pregunta que les hicimos el día de hoy. Valientes que nos escuchan, cuyo teléfono termina en 0, la cuenta regresiva. Faltan 4 días para que, en teoría, las compañías telefónicas les bajen el switch. Si no se han registrado, ¿se van a registrar? Esa es la pregunta. Ahora sí, Rosy. Ok. No tenemos a Rosy Covarrubias. Rosy, ¿nos escuchas? Yo no la escucho aquí. Ahora sí, Rosy, cuéntanos. Pam, bueno, tuvimos una pequeña falla técnica y justo cuando estábamos hablando precisamente de que la Federación Mexicana de Fútbol pues simplemente no iba a estar en el tema de la polémica de qué iba a hacer con Infantino y qué iba a hacer sin Infantino, bueno, finalmente la Federación Mexicana anuncia que sí va a respaldarlo y la CONCACAF saca un comunicado conjunto junto con UEFA y la Confederación Asiática para dar a conocer que ellos no respaldan a Gianni Infantino, que ellos van a seguir el camino de la UEFA y parecía, ¿no?, que alguna otra asociación miembro de la CONCACAF iba a seguir el camino de la Federación Mexicana de Fútbol, pero por la tarde también dieron a conocer tanto US Soccer, que es la Federación de los Estados Unidos, como la canadiense, además de la UNCAF, que es una unión de fútbol de Centroamérica y los países caribeños, respaldan a CONCACAF y obviamente no le van a dar su voto de confianza a Gianni Infantino. Por ahí también en el podcast de Martín del Palacio señala que hay ciertos intereses externos de los cuales o por los cuales la Federación Mexicana de Fútbol apoya a Gianni Infantino, y uno de ellos es el salto a la CONMEBOL, es decir, un cambio de confederación, algo que suena poco probable porque CONCACAF tendría que dar el visto bueno, y ante estos hechos podría haber muchísimos cambios. Lo que sí estamos seguros, Pam, es de que va a ser una batalla bastante complicada para el actual presidente de la Federación Internacional de Fútbol. Va a tener que sumar más de 106 votos para poder seguir siendo elegible o para poder quedarse al frente de la FIFA, y la UEFA sigue ganando adeptos.
El tema es quién va a ser el próximo presidente de la FIFA. Si es que llega Gianni Infantino a las elecciones del próximo mes de marzo, si es que la UEFA y la presión de la UEFA, la presión de CONCACAF y la presión de la Confederación Asiática no lo hacen renunciar antes, es toda una incógnita. Conmebol todavía no se... Conmebol ya se pronunció en favor de Gianni Infantino, la Federación Argentina, la Federación Paraguaya también se pronunciaron en favor de Gianni Infantino, así que va a ser una novela muy, muy larga que puede terminar hasta marzo del próximo año, si es que las presiones no hacen que Infantino ceda un poco antes, Pam. Tu apuesta fue que no se quedaba. Me parece Mi que apuesta sigues en sigue lo siendo correcto. que no se queda, ¿eh? Mi apuesta sigue siendo que no se queda, no va a ser reelecto de nueva cuenta y seguramente la presión de la UEFA, que es pues la confederación con más poder a nivel global en el fútbol, seguramente va a hacer que todo pueda cambiar. La pregunta va a ser después, ¿qué va a ocurrir con las asociaciones miembro y con la confederación que respalde a Gianni Infantino? Claro. Ahora que serás también vistos van a ser vistos. y la directora y vidente de los deportes, Rosy Covarrubias. No, vidente todavía no, Pam. Okay. Vidente todavía no, pero la lógica apunta a que seguramente no va a llegar para Navidad. Eso sonó horrible. Okay. No, bueno, no por mala persona, sino porque va a renunciar. Sí. Sí, nada más sonó. Dice, le van a dar bono de desempeño. Que si están engorda, será el pavo. Muy bien. No va a ser el pavo. No creo que sea el pavo. Gracias, Rosy. Abrazos, Pam. Buenas tardes. Les preguntamos, ¿tienen terminación 0 en su teléfono? ¿Se registraron? ¿Se van a registrar? Esto es lo que nos contestaron. Tengo 24 años con este número. He cambiado de compañías por diferentes razones y honestamente no lo pienso registrar. Tal vez pierda contactos, tal vez pierda todo. Lo que es importante para todos, un consejo, que todos los que estén dispuestos a hacer lo mismo, den de baja del número telefónico la aplicación bancaria. Es inevitable no registrarse. Nuestra vida laboral, social, gira en torno a ese número telefónico, desde cuentas del banco hasta las de Google. Así que es inevitable mientras el gobierno tenga la facultad de ejercer en torno a la cancelación, es inevitable. Mire, señorita Pamela, yo estoy completamente de acuerdo con que registren las líneas de teléfono, claro que sí. Uno tiene que saber quién usa cada celular. Eso de andar con números de quién sabe de quién son, pues no, señor, como que no. Yo, por ejemplo, lo compré registrado porque uno es responsable, ¿verdad? Y hay que hacer las cosas bien. Yo le dije al joven, oiga, quiero que lo registre a nombre de mi exmarido, porque ese, para que vea, sí era un hijo de la ching... ¿En qué estaba? Sí. Yo estoy de acuerdo en que registremos nuestros números. Nada más no me pregunte a nombre de quién, porque esos son datos personales. Quédate con nosotros. Al regreso tenemos más información que necesitas para seguir con tu día.
Regresamos. Si viene en su vehículo atorado en el tráfico, no se duerman, bajan la ventana, por favor. Lo peor que me puede hacer alguien es decirme, te tengo que decir algo y te cuento al rato. Y eso es lo que le estamos haciendo al público desde la primera hora. La buena es que ya llegó la hora de que Luis y Rox nos cuenten lo que nos iban a contar. ¿Qué tal, Pam? Otra vez, Rox Auditorio. Yo sé que vendí muy caro esto que les iba a contar. Muy caro. Les dije que, pues, una mentira, repetía mil veces. Sí, claro, fue un bait tremendo. Pero la verdad es que van a escuchar lo que hemos escuchado no solamente en el último año, en el último mes, en este gobierno, en el anterior. O sea, en todo lo que va desde 2018 a la fecha. Es la misma estrategia de narrativa, de comunicación. Repetir una mentira, por muy cínica que sea, llevar la realidad, tratarla de mover o de estirar a otros lugares donde no caben en lo jurídico, en los estatutos de lo electoral y demás, pero lo vamos a llevar allá hasta las últimas consecuencias. Es lo que hizo esta mañana la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, cuando le cuestionan de si Andrés Manuel López Beltrán está incurriendo en actos anticipados de campaña, también señalando a Belina López, alcaldesa de Acapulco. Y bueno, esto es lo que dijo. Escuchemos. La semana pasada yo hablé casi con todos, ¿no? Es un poco numerosa la lista, ¿verdad? Y entonces hablé con todos y les pedí concentrarnos en estas 3 actividades: asambleas, recorridos casa por casa y la entrega del periódico. Y nos ha estado funcionando muy bien. Hemos hablado, pues, con casi todos, con cerca de los 300, bueno, son poco menos de 300, ¿no? Para que todo el mundo siga estos lineamientos. Pues ahí está, Pamos, en serio. Son los voceadores. Ayer nos compartían información de que en el tren ligero estaban también repartiendo otro periódico de Morena. El tema es eso, ¿dónde está la línea? ¿Dónde decimos, oye, eso que estás repartiendo es propaganda y no es un ejercicio de comunicación para tener más afiliados, ¿no? Y digo, yo creo que este tipo de ejercicios abre la puerta a que otros partidos hagan lo mismo, y vaya que lo están haciendo. Uh-huh. Ahorita por ahí vi una encuesta muy sospechosa de Monterrey, que involucra a Mariana Rodríguez, a Colosio. Sí. Entonces, pues ya, insisto, o sea, si estiramos la liga, pues ahora, ¿qué tanto es tantito, no? O sea, el INE así va a estar como de, bueno, entonces yo aquí soy un florero. Uh-huh. Sí, pues sí, un poco sí. Pues ahí está. Y ¿saben qué? Y nos vamos a enfrentar cada vez más a esto. O sea, información generada por los mismos grupos políticos, que no es cierta. Información, además, difícil de distinguir si es real o no. Cada vez habrá más. Y esta que es, pues, la más vieja de todas, ¿no? La que llega físicamente hasta tu casa o en el lugar en el que te estás moviendo, a través de alguien que solo es un humilde voceador de la nación. Nada más. Cero nepotismo existe también en eso. Pam, les decía de los estrenos de esta semana, ya escuchamos a Sam Smith, no sé si se dieron cuenta, pero ya llegó con nuevo álbum, está súper lindo. También hay un estreno de Madonna con Kylie Minogue que cantaron por primera vez juntas en un show que tuvo Madonna. Y entonces Madonna un poco dio a entender que se venían cositas y ya, en efecto, ya grabaron esta canción. Weezer también con un nuevo álbum, pero salió el álbum completo, no me arrepiento de sentir tanto de Karol G. Todo el mundo esperábamos que fuera un álbum súper reggaetonero, a diferencia de Tropicoqueta, que tiene ahí como una mezcla más de géneros. Acá se fue más balada y se fue con todo, ahora sí que las mujeres facturan después del rompimiento. Ella acaba de romper con Faith, que, bueno, no acaba, pero rompió con Faith, que es otro reggaetonero, y en efecto mucho de desamor. Les decía además que tiene colaboraciones súper interesantes. Tiene una colaboración con Bruno Mars, tiene una con Drake, que Drake es este rapero que otra vez se animó a rapear en español. Por favor, que alguien le diga que pare. Con Rusovsky. Y les decía que tiene que ver con Colombia, no nada más porque Karol G es colombiana, sino también tiene una fundación que se llama Con Corazón.
Esta fundación está dedicada a combatir la violencia de género, pero ahorita, en efecto, pues están tratando de moverse todas sus fuerzas para pues apoyar luego del terremoto que vimos ayer. Muy bien, pues gracias, Rox. A ti, Pam. Gracias, Luis. ¿Y Pam? Y nos vamos con lo que tiene que ser. Vamos a dar un pasito en el futuro para que sepan de lo que van a estar hablando todos el día de mañana. Esta historia se va a poner buena, y se va a poner buena porque digamos que tiene tentáculos hacia muchos lados. Quien pareciera ser el hombre del momento y no en el mejor de los sentidos es Alejandro Moreno, Alito Moreno. ¿Qué hay con él? Bueno, pues en la última semana varias cosas, ¿no? Más bien, en las últimas semanas varias cosas. Por un lado, la prohibición del INE en cuanto a cómo debe o no referirse a Morena. Por otro lado, esta denuncia que fue a intentar imponer internacionalmente. Pero luego viene esta, y les digo, es donde se pone todavía más interesante. Fue detenido en la Ciudad de México Luis Antonio N., identificado como el contador de su hermano. La historia es más amplia y nos la tiene René Cruz. Cuéntanos, René, buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aprendieron en la Ciudad de México a Luis Antonio Espinosa Campos, identificado como contador de Gabriel Moreno Cárdenas, hermano de Alejandro Moreno, líder nacional del PRI. La detención de Espinosa Campos se realizó a las 14:40 horas de ayer en su oficina ubicada en la calle Charco Azul número 24, Colonia Mixcoac, Alcaldía Benito Juárez, de donde fue trasladado a Campeche. La fiscalía de aquella entidad lo acusa del desvío de 36 millones de pesos. Y es que, de acuerdo con las indagatorias, Pamela, la Oficina de Comunicación durante la gestión de Alejandro Moreno realizó pagos por 97 millones de pesos a la televisora conocida como Mayavisión, que Espinosa Campos fundó en junio de 2016, de los cuales no encontraron respaldos documentales o materiales, por lo que se revisa si los servicios fueron simulados. Pamela, el reporte que tengo. Muchas gracias, René. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, por otro lado, Alejandro Moreno dijo que no hay contradicción entre su participación en las movilizaciones en defensa del INE y su denuncia ante esto que les platicaba el Departamento de Estado de Estados Unidos contra 3 consejeros electorales por la prohibición que le impusieron de cómo se estaba refiriendo a Morena. Y se reanudó hoy la audiencia contra Gabriel. ¿Se acuerdan del caso de Dafne Zapata, esta joven de 13 años que murió en una academia militarizada en Tamaulipas, y a la que luego le surgió esta otra historia de una denuncia de abuso contra su padre? José Alfredo Lisiaga, ¿en qué va? Buenas tardes. Muy buena tarde, Pamela. Buenas tardes a todo auditorio. La audiencia de enjuiciamiento de Gabriel Zapata por abuso contra su hija Dafne se reanudó este martes. Al Centro Integral de Justicia de Ciudad Mante arribó el asesor jurídico de Alejandra Quintos, madre de Dafne, además de la defensa de Gabriel Zapata. El abogado del padre de Dafne, Eligio Cano Mar, dijo que ayer lunes apenas pudieron desahogar una testimonial, precisamente la de Alejandra Quintos. Escuchemos. Pues mira, ayer tuvimos una jornada un poco extensa. Únicamente logramos desahogar un testigo que fue la declaración de la señora Alejandra, y se prolongó hasta las 11 de la noche, y hoy continuamos con eso pudimos desahogar ayer. Tenemos una jornada a partir de las 1:30 y continuaremos mañana. Es las fechas que están programadas, de no terminar con el desahogo de pruebas de la fiscalía, que después volverá a dar otra nueva fecha. El abogado puntualizó que son alrededor de 12 testigos los que han sido convocados al enjuiciamiento de Gabriel Zapata. Comentó que mañana miércoles vencería el plazo fijado por el juez de enjuiciamiento, pero de no concluir con las testimoniales podría prolongarse el juicio. Es el reporte, Pamela, desde Tamaulipas. Muchísimas gracias, José Alfredo. Muy buena tarde. Bueno, y en la Cámara de Diputados, ¿qué está pasando? Kenia López Rabadán señaló que la presidenta debería dar derecho de réplica a quienes sean aludidos en la mañanera. Ojalá y esta sea una buena oportunidad, los lineamientos para definir bajo qué reglas se regirá el espacio de comunicación llamado mañanera a nivel federal e incluso a nivel estatal. A lo mejor no es por dolo, ni por abuso, ni por exceso de intolerancia, ni por segregación ideológica. A lo mejor fue por error, pero esos errores se tienen que corregir.
Va a ser muy interesante en qué termina. Y bueno, uno de los grandes males de este país, el tema de la extorsión. Han anunciado que va a haber acciones contra la extorsión nada más y nada menos que en la Merced y sus alrededores, que la cosa de estar rudísima ahí. Arturo Damián, cuéntanos. Hola, ¿qué tal, Pamela? Te saludo con gusto a ti, al auditorio que nos escucha. Es correcto, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, ordenó la implementación de un operativo especial de seguridad para este gran mercado, el mercado de la Merced en todas sus extensiones, para combatir precisamente este delito de la extorsión, así como muchos otros que se cometen diariamente en esta zona. Al acompañar a la jefa de gobierno, Clara Brugada, a un recorrido por este barrio comercial, el jefe de la policía explicó que recibió indicaciones expresas de la mandataria para que se incluya esta zona en la estrategia de paz y seguridad del gobierno central y que incluye precisamente una vigilancia aún mayor, aún más particular en esta zona de mercados. Vamos a escuchar lo que dijo. El mensaje de seguridad. Hemos instruido a todo el personal, tanto de la Policía Auxiliar como de la Policía Preventiva, a que vuelvan prioridad este espacio. El mercado de la Merced se vuelve prioridad para la estrategia de seguridad y construcción de paz de la ciudad, por instrucciones de la jefa de gobierno, y nos ha pedido en coordinación con la Fiscalía que se vuelva un espacio absolutamente protegido contra delitos de alto impacto como la extorsión. Vamos a erradicar la extorsión de la ciudad y vamos a erradicar la extorsión de todos los espacios como como la Merced. Y bueno, ¿esto qué incluiría, Pamela? Pues bueno, precisamente toda la zona comercial que contempla la nave mayor, la nave menor, el casetón y bueno, todas las calles de los alrededores, precisamente para brindar mayor seguridad a compradores como a comerciantes. Y en este sentido también se anunció, para finalizar, que se contempla la construcción de una gran utopía para fortalecer el sentido de comunidad en esta zona y, como dijeron en este recorrido, pues bueno, que también la ciudadanía participe del cuidado de su territorio. Pamela, el reporte. Muchas gracias, Arturo. Estaremos al pendiente. Hasta luego. Según el Wall Street Journal, fuerzas estadounidenses atacaron una embarcación con bandera panameña que intentó superar el bloqueo a puertos iraníes decretado por el presidente Trump. Fue esta mañana que el barco Vela Nova fue atacado por un helicóptero al ignorar las advertencias de fuerzas estadounidenses. Y por supuesto habrá más información de esto. Y el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció acusaciones por narcoterrorismo y tráfico de armas de fuego contra Leobardo Gaxiola, el Vado, y otros 3 integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, detenidos en junio. Los 4 van a enfrentar cadena perpetua. Son las 2:15. Pamela Cerdeira en MBS te invita a La Novicia Rebelde, en el Centro Cultural Teatro 1, este 12 de agosto. Ronda Fest 2026, este 16 de agosto en Central Granada 67. One Piece, este 16 de agosto en el Teatro Metropolitan. Para ganar, envía tu nombre completo, número telefónico, premio que deseas y dinos cuál es nuestro nuevo horario al correo premios@mbs.com. Queremos escuchar tu opinión. Mándanos un audio al WhatsApp 5536 3295 85. MBS 102.5 te da el reporte vial. Que sigas teniendo una excelente tarde. Esta es la información vial. Norte. Hallarás buen avance en ambos sentidos de Avenida Río de los Remedios, entre Periférico y Avenida R1. En breve, más información vial. MBS 102.5 te da el reporte vial. Lo que buscas, lo tenemos aquí. Todos los temas. Todo lo que te importa. Quédate con
Regresamos. Dos con 19, gracias por sus mensajes al WhatsApp 55 33 32 95 85. Como les he dicho, aquí estamos atentos a todo lo que nos tengan que decir. Muchísimas gracias. Dice Eduardo, tremenda la abuelita de los mensajes de voz. La estarán escuchando, por supuesto, todos los días con su comentario en los mensajes de voz. Ayer con el nieto que compró quien le hizo examen, ahora con su registro de teléfono a cargo de su ex. No es una mala idea, piénsenlo. David dice el mensaje de voz de la señora que dice que el registro de teléfono a nombre de su ex quiere un VIP. Pues les digo, es una idea. A los del cero, ahí se los dejo. Por supuesto que estoy bromeando. Muchísimas gracias por sus mensajes. Buenas tardes, te saludo con afecto desde Buenos Aires, Argentina. Éxito en este nuevo horario. Me viene mejor para escucharte por la diferencia de horarios. Armando, pues un fuerte abrazo hasta Argentina. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, pues aquí está el tema. Sam Altman de OpenAI dijo en un podcast que hemos alcanzado la singularidad. ¿Qué es la singularidad? Ese momento en el que la tecnología no solamente nos ha alcanzado, sino nos ha rebasado y tiene la capacidad de mejorarse por sí sola. O sea, perdimos el control sobre ella. Escúchenlo. This is the most interesting. Esto es lo más interesante e importante que puedo imaginar hacer. Y ahora estamos como en la singularidad. Este es el momento. Hace 10 años esto era, en el mejor de los casos, una especie de sueño lejano. Parecía muy improbable. Y ahora estamos, de hecho, en el momento del que solíamos hablar en la mesa durante la comida, pero de una manera muy poco seria. Y entonces lo que me impulsa es que he estado esperando esto toda mi vida. Y creo que va a ser increíble, enormemente positivo y maravilloso para el mundo. Me entusiasma poder trabajar en ello. También creo que algunas de las visiones alternativas que han planteado otras empresas son bastante aterradoras y quiero asegurarme de que se haga todo lo posible para evitar que eso ocurra. Pero lo principal que es diferente de hace 10 años es que ahora realmente estamos dentro de ello. Esto es real. Creo que es cierto que todo esto es una enorme curva exponencial y que en ningún momento en particular representa por sí solo el punto de inflexión. Pero también creo que de alguna manera estamos nuevamente en uno de esos periodos decisivos en los que la curva puede ir en una dirección o en otra, como ocurrió cuando empezamos hace 10 años. A ver, vamos a poner un poquito de contexto. Y primero, una observación. Me parece que cada quien en su propia época siempre dice, estamos en ese momento que no se compara con otro y es pues la ceguera de nuestra generación. Siempre vamos a estar en un momento único y diremos todos y coincidimos qué momento tan interesante para vivir tecnológicamente, pero seguramente con cada avance tecnológico lo mismo habrán dicho otras generaciones. Esa es una. Dos, y esto es muy importante cada vez que escuchen hablar de inteligencia artificial. La conversación tiene que ver con diferentes cosas. Uno, el desarrollo tecnológico. Dos, la competencia entre países por ese desarrollo tecnológico y el impulso que cada uno le da al otro. Y tres, que me parece que esta es la que pesa todavía más, la competencia comercial. O sea, se han ido un dineral en desarrollos tecnológicos que tienen que ver con la inteligencia artificial. Y esas mismas compañías se enfrentan ahora cómo hacerlo sostenible. Hay una competencia comercial y también esa tiene que ver con el discurso y muchas de las cosas que escuchamos sobre lo que hacen o dejan de hacer, sobre la ética que tienen o no tienen las distintas compañías y las personas detrás de estos modelos. Pero quien más sabe sobre ello es Pisu Emilio Saldaña, periodista y analista de tecnologías para la información. ¿Cómo estás, Pisu? Qué gusto saludarte. Al contrario, Pam, qué gusto saludarte y felicidades por el nuevo horario. Qué gusto escucharte en esta hora. Muchísimas gracias. Cuéntame, ¿qué opinas tú de esto? Híjole, yo le agregaría a lo que tú estás comentando y te diría que estamos viviendo un momento muy particular porque pocas veces parecería que tenemos la oportunidad de ver cómo se forma la burbuja de una ebullición en términos de una nota importante o de un hecho importante. Y esto que estamos viviendo en estos momentos, la fotografía, si nos alejamos un poquito, Pam, nos va a sorprender todavía más. A los comentarios de Sam Altman que dice, ya estamos de alguna manera dentro de la singularidad, le acompaña también un escrito que él publica hace unas semanas que se llama La Singularidad Amable o The Gentle Singularity.
Y en este documento que publica, su idea es que este cambio no necesariamente va a llegar como en una película, digamos, con los robots tomando las calles, o que de un momento a otro vas a apretar un botón y acabamos de encender la inteligencia artificial general. Sin embargo, algo que llama mucho todavía más la atención son varias cosas, rapidísimo. La primera es que esta frase de Sam Altman y de asegurar que prácticamente estamos comenzando a vivir la era de la singularidad o que ya llegó, ha comenzado a crecer en interés en distintas comunidades, tanto tecnológicas como científicas, y ahora mediáticas. Pero sumemos lo siguiente, Sam. Ayer publica Mark Zuckerberg un manifiesto alrededor de la inteligencia artificial y de lo importante que es que no haya una sola empresa ni una sola persona con el control de la inteligencia artificial general, que considera que es un bien para la humanidad y que muy pronto vamos a ver sistemas mucho más poderosos que los que tenemos hoy día. Esto que estoy comentando empezó a causar un poco de furor sumado a las declaraciones de Sam Altman, sumado a lo siguiente: Demis Hassabis, quien era la cabeza del área de inteligencia artificial en Google, hace un par de semanas renuncia o deja esta dirección general para convertirse en el presidente de inteligencia artificial que hoy afecta ya no solo a Google, sino a todo Alphabet. Anthropic ha detenido un par de plataformas y ha hecho también posicionamientos acerca de lo importante que es que la inteligencia artificial general no esté controlada por una sola empresa. Es decir, como te puedes dar cuenta en nuestra audiencia, Pam, se están sumando una serie de aspectos que parecería que estamos a minutos en tiempo historia o a segundos en tiempo historia de la inteligencia artificial general y que las empresas que hoy la producen ya están viendo los resultados que al menos los están obligando ya a empezar a posicionarse públicamente y cómo podrían pensar en comenzar a organizar todo esto. Si le buscamos en lo técnico, Pam, encontraríamos que la comunidad tecnológica todavía es muy crítica y dice, no, todavía no hay inteligencia artificial general y todavía le faltaría un poquillo. Tendríamos, por ejemplo, que llegar primero a la etapa en la que los robots con inteligencia artificial, que ya lo estamos viendo a la puerta de la esquina, empiecen a hacerse mucho más presentes tanto en industrias como en casa, y a partir de ahí el siguiente salto que estarían esperando tendría que ver más relacionado con esta inteligencia artificial general, que para todo efecto agregaría por último, Pam, que me puedes decir Sam Altman si quieres, no hay tema. De todos los nombres que me han puesto, ese no suena tan mal. Gusta? Ok, no, Pamela Cerdeira, por el amor de Dios, de todo lo que estaríamos buscando adicional al lograr la inteligencia artificial es lo siguiente: se dice que el último gran invento que la humanidad tendrá que hacer es precisamente la inteligencia artificial general. A partir de ella, el resto de conocimiento y de frontera en términos de lo que se les ocurra, salud, nanotecnología, astronomía, lo que se les ocurra, correrá a cargo de la inteligencia artificial general. Y por ello, el que sea el dueño o el que llegue primero a ella, tendría un posicionamiento de ventaja por el resto del mundo realmente importante, porque tendría un nivel de velocidad y aceleración en cualquier campo de cualquier industria que lo podría convertir muy rápidamente en un líder. De ahí que todos los que la producen, China en particular, estén buscando llegar lo más pronto posible, y de ahí que hoy quienes se dan cuenta que no están tan cerca como los demás, le hace un Mark Zuckerberg, por ejemplo, comienzan a incrementar las llamadas a decir, esto no puede ser controlado por una sola organización, tiene que ser un bien de la humanidad y controlado en ese sentido, ¿no? Oye, pero a ver, me voy a ir un poquito para atrás. Define, por favor, la inteligencia artificial general. La inteligencia artificial general sería el momento en el que una plataforma generativa de inteligencia artificial no requiera de humanos para mejorarla, para agregarle nuevas funciones, para agregarle nuevos controles, sino que sea capaz de autoprogramarse, automejorarse y adquirir conocimiento para generar, ahora sí, de la nada o de ese conocimiento por separado, generar conocimiento, generar descubrimientos. Es una crítica que hoy hacen mucho a la inteligencia artificial. Será muy inteligente y todo lo que queramos, pero hoy no llega a descubrimientos por sí misma. Necesitamos irla guiando. Una inteligencia artificial general sería capaz de crear una mejor versión de sí misma en aquellas ramas de la materia
que requieran de mayor conocimiento. ¿Sabes a qué me recuerda el ejemplo que podría ser muy gráfico para nuestra audiencia? En la película de Matrix, que estelariza Keanu Reeves, hay un momento cuando lo acaban de convertir, que lo acuestan, cierra los ojos, vuelve a abrir los ojos y dice, ya sé Kung Fu. Y ese es un poco lo que la inteligencia artificial general podría lograr, el adquirir conocimiento con una velocidad además espectacular, pero a partir de ahí llegar a nuevos hitos en términos de descubrimiento. La promesa, por ejemplo, en medicina, en creación de nuevos componentes químicos para curar enfermedades, para detectar enfermedades, es parte de lo que entusiasma mucho por la rapidez que esperarían que sucediera el llegar a estos nuevos hitos a partir de una inteligencia artificial que ya no depende de los humanos para irle agregando más conocimiento, nuevos módulos y nuevas características. Yo soy escéptica. Pero ya me parece que la conversación generalmente termina ya en la parte filosófica. No estamos haciendo todo lo posible por imitarnos a nosotros mismos, pero lo hemos logrado hasta el momento con una mayor capacidad de procesamiento, una mayor velocidad de procesamiento, que es así no ha avanzado, por mucho que hayamos cambiado en muchas cosas. El tiempo que tardamos en procesar la información es mucho más lento, pero necesita humanos, y al final serían humanos quienes lo hicieran. Entonces, pero bueno, Pisu, muchísimas gracias. Es un honor platicar contigo y además muchas felicidades de nuevo por el nuevo horario. Qué lujo y qué honor. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Una idea que me ha pasado últimamente, y seguro a ustedes ya les ha pasado y no se han dado cuenta. Ya algunos teléfonos tienen no es una grabadora de voz, sino es como un asistente virtual hecho con inteligencia artificial que contesta tus llamadas y las filtra. Entonces este asistente virtual pregunta quién habla, qué quieres, y entonces la persona que llama dice, pues soy tal persona y estoy llamando por esto, y tu asistente virtual te va informando en texto qué es lo que está pasando, ¿no? Incluso este asistente virtual puede, traducir la llamada, etcétera. O sea, tiene una serie de funciones. Pero no sé si les ha pasado que además ya estamos recibiendo llamadas con agentes de inteligencia artificial, que quien está del otro lado del teléfono no es una persona, es un agente de inteligencia artificial. E incluso le puedes preguntar cuál es su prompt con el que fue programado y te dice exactamente cuál es su prompt. Yo soy un agente que tiene que convencerte de que el seguro tal es una maravilla. Pero entonces se los dejo, es como una pequeña imagen del futuro o del presente y hacia dónde vamos. Habrá que explorarlo más. Pero hoy te llama un agente de inteligencia artificial y le contesta a un agente de inteligencia artificial. Y tú quizá ni te enteraste, ni le importó, y todo sucedió en tu teléfono, el que no quieres registrar. 4:32 p.m. Información importante. ¿Se acuerdan que hay una serie de mexicanos que están varados en Colombia tras el sismo? ¿Qué dije? 4 p.m. otra vez. Vamos a ponerme un castigo cuando llegue a los 10. Espero no lograrlo en esta semana. Algo, dennos ideas. Bueno, les decía, los mexicanos varados en Colombia. Bueno, pues el canciller Roberto Velasco ya informó que revisó la situación de estos mexicanos, incluido este equipo infantil, las leyendas Obelix. Cuéntanos, Alberto Zamora, buenas tardes. ¿Qué tal, Pamela? Muy buenas tardes. Así es, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, ratifica el compromiso que tiene el gobierno de México para brindar todo el apoyo, así lo dice, que requieran los connacionales que se encuentran en Colombia luego del fuerte sismo de 7.4 de magnitud que ocurrió el día de ayer. Explicó que ya sostuvo una reunión con personal de la Subsecretaría para América Latina y el Caribe y también con personal de protección consular para revisar justamente la situación de las y los mexicanos que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad. Dijo que incluso ya se llevó a cabo una videollamada con el cuerpo técnico del equipo infantil de fútbol de Tijuana, que quedó momentáneamente, así lo dice, varado en territorio colombiano. Señala que ya la presidenta ordenó a la Cancillería atender a estos connacionales que se encuentran en ese país sudamericano a fin de que puedan regresar lo antes posible a nuestro país. Y bueno, también el canciller expresó en nombre del gobierno de México toda su solidaridad con el pueblo colombiano, tras señalar que mantiene comunicación directa con las autoridades para ofrecer cualquier tipo de ayuda humanitaria y también de equipos de rescate que pueda requerirse ante la emergencia que está enfrentando Colombia. Pero bueno, ya está atendiéndose esta situación de estos futbolistas que estarían allá en Colombia y que provienen de Tijuana. Pamela. Muchísimas gracias.
Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noticias para quienes nos escuchan desde la Ciudad de México. Hace unos minutos acabó ya la protesta sobre Periférico Sur a la altura de la CNDH contra la postura de la CNDH sobre el caso Ayotzinapa. Ya está la vialidad completamente liberada. Son las 2:34. Estás escuchando a Pamela Cerdeira por MBS Noticias. Regresamos. Este martes y miércoles del Regresamos. Bienvenida a este espacio, a una excelente periodista, una gran amiga, un enorme ser humano, alguien a quien quiero, aprecio y además me da muchísimo gusto compartirles que van a estar escuchando aquí semana a semana. Susana Moscatel, ¿cómo estás? Que no se pierda la hermosa tradición de encontrarnos en este espacio, en esta frecuencia y con esta alegría, mi querida Pam, estoy feliz. Así es, Susana. Oye, traes un tema súper interesante. Mira, hace unos momentos estábamos hablando sobre inteligencia artificial y todo lo que nos va a quitar y tal. Sí. Y creo que hay un lugar que esta tecnología no puede tocar. Es como
Es imposible que lo haga. Es profundamente humano y es el arte, y especialmente en el arte, el teatro. Cuéntanos. Particularmente hablando de, obviamente, el teatro, los conciertos, las cosas que vives en el presente, con presencia, y que son efímeros. Exacto. Finalmente tienes que estar ahí en ese momento, porque no importa cuántas veces grabes la obra, no importa cuántas veces escuches, si es un musical, la música, el momento de estar ahí en el teatro es algo que te puede cambiar para siempre, y cada función es distinta. Así que sí hay muchas cosas, y si quieres un día le entramos ya de lleno a esto, porque lo hemos estado estudiando también, en qué sí y en qué no se está utilizando la inteligencia artificial en temas o de producción o de programación de la música, de las luces, de todas estas cosas que también preocupan claramente, porque pues, son trabajos presentes en el teatro. Pero sí, el hecho de ser un público presente y tener actores presentes en el escenario es algo que no podríamos cambiar por nada, y sin embargo hay una crisis severa. Sé que siempre lo hemos dicho, pero hoy vamos con algo muy específico de una crisis, porque es una crisis con algo que tuvo éxito, Pam. A ver, cuéntanos. Fíjate, estamos en Nueva York en este momento, venimos a hacer varias entrevistas que tienen que ver precisamente con este tema, venimos a ver teatro, queríamos ver varias obras, de hecho, que no alcanzamos a ver. Entre ellas, en mi caso, yo estaba muerta de ganas de ver Chess, que por cierto, un productor mexicano, Alex Go, fue uno de los productores de esta obra aquí en Broadway, pero la obra no llegó al verano. No llegó al verano, así como muchas otras obras que ya estaban planteadas desde principios de este año, simplemente no han llegado. Pero lo que logramos alcanzar a ver en una de sus últimas funciones fue The Jellicle Ball. Si son fans de los musicales, si son fans simplemente del teatro, o si han pasado por algún teatro en su vida, seguramente conocen Cats. Claro. Y saben de qué va. Por cierto, la peor película de un musical que existe en el mundo, creo que es la de Cats. No la vean. El mismo Andrew Lloyd Webber dijo que corrió saliendo de ver la función a comprarse un perro, y odia a los perros. Pero ¿qué pasó con Cats? Bueno, con esta, más bien que no es Cats. Con este Cats. Es una reconstrucción absoluta de lo que conocemos, que parte de la poesía de T.S. Eliot, la música de Andrew Lloyd Webber, que estuvo por años y años y años aquí en Broadway, en el Winter Garden Theater, el teatro más grande que hay en Broadway, que estuvo en México en varios momentos. María del Sol hizo cosas increíbles, Yuri hizo cosas increíbles con estas canciones. Yo diría que es una obra que no tiene tanto historia y tiene una música extraordinaria, y lo que hicieron fue reconstruirla para hacerlo parte de la cultura del runway, de las pasarelas, de esto tan histriónico, tan queer, tan hermoso, tan colorido. Y los Cats aquí no eran literal gatos, eran cats, personas, cuates, gente, y cada uno competía como ocurre en el Jellicle Ball. El problema es, Pam, que esto cuando estuvo off-Broadway fue un trancazo. Se va a Broadway y sigue siendo un trancazo, ganando aproximadamente, recaudando $1 millón en taquilla cada semana. ¿Qué crees, Cames? Eso no fue suficiente. ¿Cómo? No fue suficiente para que no fuera una pérdida, y la obra cerró el sábado pasado, a pesar de que habían vendido boletos hasta enero. Estamos hablando de la capital del teatro en el mundo. O sea, si económicamente están batallando ahí, ¿qué esperanza le queda al resto del... ¿Qué nos queda? Bueno, hay cosas aquí que no ocurren en otros lugares del mundo que también lo hacen mucho más difícil, y sí hay que decirlo. Simplemente, mira, los sindicatos protegen muchas cosas y hacen las cosas muy bien para muchos, pero los costos se elevan de una manera brutal. Simplemente las rentas de estos teatros, el poder simplemente mantener estos sueldos. Cuando tú pasas de un teatro más pequeño a un teatro de este tamaño, tienes que tener un elenco mucho más grande, y simplemente pues no se tradujeron las finanzas. Está eso, y está la economía de lo que llamamos aquí tickets, TKT, o los boletos que se venden el mismo día de la función, que no son a un precio de reventa. Así que tenemos los dos extremos, porque por un lado ahí consigues boletos más baratos, y por el otro están las tarifas dinámicas en las obras que siguen siendo un trancazo, como Wicked, Hamilton, y Book of Mormon. Hay varias de esas obras que siempre van a estar vendidas, y tendrás que pagar cientos de dólares o miles de dólares incluso si las quieres ver.
Cats no llegó a ese grado, pero sí tenía un promedio de aproximadamente $148 por boleto vendido. Y bueno, aquí estuvo Andrew Lloyd Webber lamentando de que la situación en Broadway es dramática y que pronto podría desincentivarse cualquier propuesta nueva si esto sigue así. Y yo lo que escribí en mi columna, mi querida Pam, era un aplauso a los productores mexicanos que todavía se la avientan, porque aquí el teatro es mucho más caro, pero también ahora sí que el salario mínimo lo es, y la mayoría de la gente que viene aquí o son turistas que están dispuestos a gastar en eso, o son gente que verdaderamente tiene dinero y quiere gastar en teatro, ¿no? Y hay que reconocerlo además, el teatro que se hace en la Ciudad de México es de una calidad excepcional y tenemos además variedad y para todos gustos, desde musicales espectaculares hasta teatro en corto, o sea, tú puedes en la Ciudad de México entrar a una obra de teatro, salirte, cenar, meterte a otra. O sea, puedes ver dos cosas en solamente un día, no hablemos como del fin de semana, y ver teatro de muchísima calidad. Pero habría que empujarlo más. ¿Mandé? Sí, aquí lo puedes hacer los miércoles, pero tienes que, no sé, empeñar tu casa o algo. Exacto. Sí, ese es un poquito el problema. Entonces, el aplauso y la esperanza para lo que pasa aquí. A ver, el aplauso absoluto, sé que vienen cosas muy interesantes. Ahorita estaba escuchando el corte que hablaban de que ya son las últimas del Fantasma de la Ópera, por ejemplo. Es un muy buen montaje en México. Véanlos. Hay de todo, hay absolutamente de todo. Tienes toda la razón. Y también el teatro malo. Lo que no tenemos, tristemente, es una zona donde puedes ir y elegir y ver el teatro junto. Y donde te sientes seguro de caminar aunque haya multitudes. Eso no ha existido en México y no va a existir, por lo menos por ahora, pero cuando le buscas, vaya que encontramos, y un aplauso para todos esos productores, porque sí se la juegan con cada cosa. Sí, pues sería interesante un espacio así que a veces no es nada más que querer, ¿no? O sea, la voluntad política de alguien con la capacidad de decisión para generar un espacio así. Gracias, Susana. Hombre, Pam, estoy feliz de estar aquí contigo nuevamente y bueno, estaremos platicando de muchas cosas distintas. Igualmente, que sigas disfrutando tu estancia en Nueva York. Aquí estaremos felices. Gracias. Gracias. Ahorita que platicaba, Susana, de una zona para los teatros, en Miami hay una zona cuyo nombre ahorita no recuerdo, pero era una zona de estas que suceden en muchas ciudades que terminan siendo las zonas abandonadas, a donde nadie va porque se convierten en focos rojos, en lugares de muchísimo riesgo. Y lo que hicieron fue interesantísimo. En una cuadra, un espacio, lo que era un terreno baldío, empezar a poner exhibiciones de arte o estos como murales espectaculares o grafitis espectaculares, a los que la gente quería ir para verlos y, por supuesto, para tomarse fotos divinas, porque tenías detrás estas imágenes muy lindas. Y entonces, alrededor de este espacio, que insisto, es un terreno baldío al que se le empezaron a pintar pues una serie, hagan de cuenta que van caminando como en un laberinto, y en este laberinto van empezando a ver estas exhibiciones de arte o estos murales que están pintados a lo largo de este espacio. O sea, fíjense el potencial del arte, nada más para rescatar una zona. Y entonces empezaron a surgir estos comercios aledaños, el restaurancito, el barecito, la tienda que vende ciertos artículos muy particulares de ciertos artistas, y a generar como una comunidad alrededor enfocada en el arte, en la comida y en ese nuevo público que no llegaba a una zona porque era una zona peligrosa. Entonces, esa zona peligrosa la cambias por arte, la llenas de gente y de pronto se vuelve un lugar en el que todo el mundo quiere y desea estar. De verdad, a veces son nada más ganas de impulsarlo para que esto suceda. Es impactante. Bueno, en otros temas, en la Cámara de Diputados ya instalaron un centro de acopio para ayudar a las personas damnificadas por el sismo en Colombia. Vamos a escuchar a Ricardo Monreal.
Y la Cámara de Diputados también abrirá un centro de acopio para que puedan los mexicanos y mexicanas, no solo los legisladores, trabajadores de la Cámara, sino cualquier persona, aportar alimentos, ropa, medicinas, artículos de higiene, todo lo que puedan traer a la Cámara de Diputados y pueda ser enviado y trasladado a Colombia. Yo pensando que no voy a gastar en un AirTag porque luego no me los regresan. Si quieren ayudar y hacer eficiente su ayuda, busquen una organización que esté en Colombia, en la que confíen, y ese mismo dinero que van a gastarse en su ayuda, dónenlo a una organización que ya esté trabajando ahí. Nosotros ayudamos de muy buen corazón, pero sin saber qué necesitan. Porque eso es lo que hacemos. Llevamos cosas que nosotras o nosotros creemos que ayudan, pero no tenemos claro qué es lo que se necesita y le aumentamos el precio cuando eso tiene que ser trasladado. Busquen una organización que esté ahí, ayuden a esa organización y así evitan que sus ayudas acaben en la Merced, en la central de abastos, como sabemos que siempre termina sucediendo. 2:50. Ya sé que ya lo escuchaste, pero te lo explico. Uno de los temas de estos días ha sido el tema del aguacate y es importante desmenuzarlo de manera que podamos entenderlo completamente. Y es que tienen que ver varias cosas, desde la sanidad y las inspecciones que hace Estados Unidos hasta el enorme problema del crimen organizado que se tiene en Michoacán. Problema, por cierto, que no solamente es de los aguacateros, ha sido problema de los limoneros, ha sido problema de varios. Un mal que azota a la agricultura en el país y que azota además también a otras industrias. Pero en este caso, quien vino a poner otra vez el ojo sobre la seguridad en Michoacán, pues no fueron las personas que lo están viviendo todos los días, sino el gobierno de Estados Unidos. ¿Cuál es la relación? Estados Unidos absorbe el 90% de las exportaciones mexicanas de aguacate y ellos envían inspectores que están certificando que este aguacate pues tenga la calidad que se necesita para que llegue a Estados Unidos, que no tenga plagas y demás. Ya hubo cierres en otras ocasiones, en el 2022 y en el 2024, y recordar además que este último cierre, bueno, pues se medio o casi resolvió hace prácticamente unos días, pero después del anuncio de la presidenta de que iban a enviar a 1,500 elementos del Ejército y la Guardia Nacional para garantizar la seguridad en la zona. Vamos a escuchar lo que hoy dijo Omar García Harfuch. Las diligencias derivaron de una investigación por extorsión contra productores, trabajadores, comerciantes, transportistas y empacadoras de la región, principalmente de los sectores aguacatero, ganadero y cárnico. Como resultado, fueron detenidas 12 personas vinculadas con células delictivas dedicadas al cobro y recolección de cuotas en efectivo y en especie. Todos los detenidos están señalados de manera directa en el cobro de la extorsión. Durante los 11 domicilios intervenidos de manera simultánea con cateos obtenidos por la Fiscalía General de la República, se aseguraron armas de fuego largas y cortas, vehículos, inhibidores de señal, equipo táctico, narcóticos y dispositivos electrónicos, entre otros objetos. Qué bueno. La pregunta es, antes de esto, ¿no sabíamos que esto estaba sucediendo? ¿Cuál es esa red que permite que estos sujetos actúen en toda la impunidad como lo estaban haciendo? Fue el 6 de agosto cuando Estados Unidos suspendió justamente estos envíos de aguacate mexicano a Estados Unidos, sin que fuera sumamente claro cuáles habían sido las razones. Y al final esa, pues que había amenazas sobre sus inspectores y al decir que la seguridad de sus inspectores no estaba garantizada, pues se detiene el aguacate. Y entonces se mezclan ahí dos de los grandes temas que tenemos en nuestra relación con Estados Unidos, que es, por un lado, el de la seguridad, que ha sido además la bandera de Donald Trump cada vez que decide atacar a México, es hablar acerca de la seguridad, del narcotráfico, de la delincuencia o incluso atacar al gobierno de México, asegurando que hay personas en posiciones de poder que estarían relacionadas con la delincuencia organizada. Y por otro lado, otro de los temas también muy importantes, porque es del que dependen las familias mexicanas, ese que nos pega directamente en nuestro bolsillo, en cuánto nos cuestan las cosas cuando vamos al súper, que tiene que ver con la renegociación del Tratado de Libre Comercio y que además, pues se mezclan y que desde, sobre todo los republicanos, buscan endurecer cada vez más hacia México con la excusa de la seguridad. Esto es parte de lo que dijo un aguacatero a mi compañera Ana Francisca Vega en la mañana el día de ayer.
Esto es una problemática ya de varios años. Si bien es cierto, derivado del asesinato de Carlos Manso, recordarás que hubo el famoso plan por la paz y la justicia de Michoacán. El tema de la seguridad era como la prioridad. Tristemente, al día de hoy sigue habiendo extorsiones, sigue habiendo secuestros, sigue habiendo robos, asaltos, asesinatos, etcétera, etcétera, etcétera. Es cuento de nunca acabar. Creo que hace falta al gobierno federal y al gobierno del estado una mayor responsabilidad. Tienen que asumir su responsabilidad porque nos han quedado a deber mucho a los mexicanos. Para mí ese plan por la paz y la justicia ha sido un fracaso. Las autoridades estatales no lo quieren reconocer. Más sin embargo, también no nos da miedo externarlo porque creo que es momento de exigir, es momento de levantar la voz. Y además, el asunto de Michoacán y el aguacate, les hablábamos de estos otros dos momentos, pero ¿cuántos gobiernos llevamos hablando del mismo tema? ¿Cuántos diferentes planes para tratar de arreglar el problema que hay en Michoacán? En esta ocasión, la última, 1,500 efectivos, las detenciones que anunció el secretario de Seguridad el día de hoy, pero ¿y luego? ¿Eso se sostiene en el tiempo? ¿Qué hay detrás que no estamos resolviendo en un problema que al final nos toca a todos? Porque quien va por el aguacate, va por la tortilla, va por el pollo y así son los tentáculos del crimen organizado. En este espacio creemos que la información tiene que servirles y para eso está el contexto. Y si hay algún tema que no comprendan pero que les parezca importante, te lo explico. Lo único que tienen que hacer es mandarme un mensaje de WhatsApp al 55 33 32 95 85 y decir qué temas son aquellos que están viendo en la información de todos los días que no les queda claro y aquí nos vamos a encargar de desmenuzarlo para que quede lo más claro posible. La información tiene que servirles a ustedes para tomar mejores decisiones, pero también para poner cara de sospecha cuando oyen alguna declaración y tener los datos suficientes para analizarlo desde su perspectiva, porque la conclusión, la que importa, la última palabra, esa la tienen ustedes. Y así es como nos vamos a escuchar todos los días a partir de la 1 de la tarde hasta las 3 de la tarde en la compañía de este maravilloso equipo que trabaja con el corazón todos los días para que ustedes estén informados y informados también desde un lugar que le urge a este país, desde donde nos podamos escuchar, desde donde podamos respirar, al menos lo suficiente para ver las salidas que tanto necesitamos. Gracias otra vez por habernos acompañado en este segundo día de transmisión, en este horario, en el que nos sentimos más que afortunados y afortunadas de poder contar con su preferencia. En la televisión, en la cuenta de YouTube y de TikTok de MBS Noticias y nuestros consentidos no solo en la Ciudad de México, sino en diferentes puntos del país y que esperemos cada vez se sumen más a través de la radio. Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Pamela Cerdeira. Que tengan una excelente tarde. Buenas tardes.